Soy Jackie Asiain, facilitadora de vida y angeloterapeuta. Hoy vamos a conocer el eneagrama de la personalidad y sus 9 eneatipos. Vamos a ver con cuál de estos te identificas. Muchos científicos, sociólogos, psicólogos y antropólogos han intentado darle una respuesta acertada sobre en qué consiste la personalidad y, por supuesto, cómo funciona esta. Tratar de darle una definición correcta a este término ha llevado a muchos autores a investigar e inferir a profundidad sobre cómo actuamos, pensamos, sentimos y reaccionamos ante determinadas situaciones. Es importante entonces que conozcamos estos 9 eneatipos de la personalidad. Debemos en primer lugar definir qué es la personalidad y cuáles son sus características. La personalidad está integrada por diversos factores que nos permiten ser únicos e irrepetibles en el mundo. Piénsalo, ¿existirá otra persona exactamente igual a ti en el mundo? A ciencia cierta, probablemente exista una persona en el mundo que cumpla con características similares a ti, pero es muy poco probable que sea tu clon perfecto. Es por ello que al estudiar la personalidad debemos focalizar diversos aspectos para conocer mejor la propia. Es necesario conocer un poco sobre cómo es el funcionamiento del eneagrama de la personalidad para conocer los principios básicos y los modelos de pensamiento o creencias que se toman en consideración para formular esta teoría. Y por último, pero no menos importante, mencionar la importancia y características de los 9 tipos de personalidad según el eneagrama de la personalidad. Cómo funcionan, cómo actúan y cuáles son sus fortalezas. Ciertamente, luego de pasear por el mundo de los diferentes tipos de personalidad, según el eneagrama, podemos sentirnos identificados con uno o más de estos. Pero siempre va a resaltar un eneatipo por encima de los otros. Así que sin más nada que esperar, vamos a comenzar este viaje en el estudio de la personalidad en psicología y descubre de qué trata el eneagrama de las personalidades. Hablar sobre la personalidad ha ocasionado múltiples debates en el mundo entero y sobre todo en el científico, pues mencionar las características que nos diferencian a unos de los otros pueden abarcar millones de factores y jamás podríamos agruparlos. Sin embargo, muchos autores han puesto un grano de arena para determinar qué se puede agrupar y qué no en el estudio de la personalidad. Así que, ¿te interesa saber qué se estudia en la personalidad? Pues entonces acompáñame y veamos algunas teorías que explican los aspectos, así que tomados en cuenta para el estudio de la misma. La personalidad puede ser definida dentro de la psicología como un conjunto de características que pueden actuar entre sí para determinar la manera en que actuamos ante determinado acontecimiento. Estas características son internas de cada persona y las podemos reconocer como nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, temperamento, carácter, inteligencia, entre varias otras. Pero, ¿será la personalidad creada por nuestras experiencias o nacemos con ellas? ¿Tú qué opinas? Mira, para dar respuesta a esta pregunta, debo recordar en este momento cómo venimos al mundo, llorando y riendo para lograr saciar una necesidad como comer y dormir. Ahora pensemos, ¿por qué un bebé puede ser más tranquilo que otro? ¿A qué se deberá esto? Muchas teorías pueden explicar la personalidad como innatas en el ser humano.
Pero lo real sería que nacemos con las herramientas para ir moldeando esa personalidad a nuestra conveniencia. Copiamos de nuestros amigos lo que nos gusta y lo que no, simplemente lo desechamos. Tenemos gustos diferentes por la música y en ocasiones tenemos un cierto grado por algunas comidas. Y esto lo vamos averiguando a medida en que vamos creciendo, y todo por diferentes características que mencionaré a continuación para determinar qué es lo que constituye realmente la personalidad de cada individuo. Los dos aspectos más importantes a estudiar en el tema de la personalidad son el carácter y el temperamento. Así que veamos en qué se diferencian estos términos. Vamos a ver primero el temperamento. Puede definirse como la constitución de diversas características que son propias de cada persona desde nuestro nacimiento. Es decir, que son inmodificables y están representando en 4 grandes grupos propuestos por Hipócrates, los cuales son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Todos y cada uno de ellos con características propias que tendremos por toda nuestra vida y nos ayudará a formar nuestro carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? Podemos decir que es la otra cara de la moneda, aquello que podemos modificar de nuestra personalidad a medida que vayamos teniendo experiencias, traumas, situaciones o acontecimientos relevantes en todo nuestro desarrollo. Este sí puede ser modificable y está integrada por nuestro sistema de creencias, valores, actitud, gustos, entre otros. Y este actúa sobre el temperamento, en donde ambos constituye a su vez nuestra personalidad. Continuando con lo anteriormente mencionado, llegamos a la conclusión que la personalidad puede bien ser hereditaria y también formarse a través de nuestras experiencias positivas o negativas. Pero también existen diversas características que nos diferencian como personas unos de otros, como es nuestra inteligencia, composición física, emociones y sentimientos. Es decir, que nuestra personalidad es un conjunto amplio de habilidades y características propias que nos definen quiénes somos y en qué nos diferenciamos de otra persona. ¿Qué es el eneagrama de la personalidad entonces? El eneagrama de la personalidad puede definirse como una técnica psicológica y proyectiva que consiste en poder identificar cuál es nuestra personalidad, haciendo referencia a 9 tipos diferentes, en los cuales cada uno de ellos se relaciona con otros tomando en cuenta las características anteriormente mencionadas. Pero, ¿cómo funciona esta técnica? ¿Cuáles son los 9 eneatipos de la personalidad? Pues a continuación te lo voy a estar diciendo en qué consiste esta técnica de la personalidad. Para comenzar a explicar qué es el eneagrama y cómo funciona, es necesario conocer un término que se asocia a esta técnica, como es el caso del eneatipo. Este se define como el conjunto particular de rasgos de personalidad que bien pueden ubicarnos en uno de los 9 eneatipos diferentes. Pero esto no quiere decir que no poseamos las características de los 8 eneatipos, solo que uno siempre va a predominar por encima de otros. Es por ello que nuestra manera de sentir, ver, oír y percibir el mundo que nos rodea puede ser tan diferente en unos como en otros. En terapia psicológica, la persona es capaz de cambiar esta percepción del mundo y tener una mejor vida con bienestar. A esta percepción la llamaremos cosmovisión. Ahora bien, sabemos que el eneagrama se encarga de posicionarnos en un eneatipo que está integrado por ciertos rasgos de la personalidad, pero
¿Cómo lo hace? ¿O será que siempre acierta? El eneagrama no es magia o brujería. Más bien funciona como una técnica proyectiva de evaluación inconsciente de nuestra personalidad. Solo nosotros sabemos cómo actuamos en determinadas situaciones. Y sabiendo que existen 9 eneatipos, eso nos aporta 9 maneras totalmente diferentes de reaccionar, pensar, sentir, motivar y, por supuesto, percibir el entorno que nos rodea. Nuestra personalidad siempre dependerá de la manera en que fuimos acondicionados por el momento que nos tocó vivir en este mundo. Y muchas cosas tienen que ver con nuestro crecimiento, la madurez y la personalidad, como es el caso del momento histórico, la crianza de nuestros padres, la cultura, los valores, entre otros. Así que, ¿cómo sé cuál es mi eneatipo? Pues te invito a que me escuches en el siguiente podcast para que tú puedas descubrir cuál es tu eneatipo y sobre todo cómo puedes relacionarte mucho más fácil, mucho más divertido en este mundo con las relaciones interpersonales. Sígueme a través de las redes sociales como Somos Armonía con Jackie Asiain, #SomosArmonía. Y yo soy Jackie Asiain, que la luz te envuelva, hoy y siempre. Namaste.